NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Convocando al pueblo de México, a todos los sectores, de todas las clases sociales, de todas las culturas, para un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Vamos a llevar a cabo este acto el sábado próximo a las 5 de la tarde en Tijuana, Baja California. Estoy invitando a los gobernadores de todos los estados del país. Voy a invitar a los legisladores federales, locales, de todas las expresiones. Voy a invitar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los integrantes del Poder Judicial. Voy a invitar a dirigentes obreros, dirigentes campesinos, a dirigentes de organizaciones sociales. Voy a invitar a líderes religiosos, a dirigentes empresariales. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy es 7 de junio del año 2019. Hoy es Día de la Libertad de Expresión. Día pues prácticamente en el que todos aquellos quienes nos dedicamos a este noble oficio, a este noble trabajo, pues contribuimos también a que la sociedad esté enterada, a que la sociedad conozca lo que está sucediendo, lo que está pasando en todos los ámbitos culturales, políticos, sociales. La política, pues, que es lo que más gira alrededor de todas las actividades que la sociedad desarrolla. La conducción de un país, la forma de tomar el rumbo, la economía, todo esto que tiene que ver con la libertad de expresión, de decirlo, de protegerlo, llevar a cabo todo aquello que ver con lo que usted día a día se levanta, lo que está sucediendo, desde los hechos más incalificables hasta aquello que es útil a nuestra sociedad, a los ciudadanos, a todos aquellos que se dedican a realizar alguna otra actividad. Es el noble oficio, es el noble trabajo de informar, la libertad de expresión consagrada precisamente en nuestra Constitución. Que la quieran coartar, que la quieran someter, pues eso es algo que tenemos que proteger precisamente quienes nos dedicamos a este trabajo, amigos cibernautas, por vocación, por convicción, por lo que usted quiera, de una o de otra forma, pero se trata precisamente de proteger esta libertad que nadie debe de coartar, amigos cibernautas, porque lo que vivimos el día de hoy, un aniversario más en el que se acabaron aquellos tiempos en los que se protegía al periodista, al que informaba, pues prácticamente quedó atrás. Hoy nos toca lidiar con un gobierno que en muchas ocasiones le echa la culpa a los medios de comunicación. Ya le platicaré más adelantito algo al respecto. Bueno, felicidades a todos mis amigos
periodistas, a todos aquellos que trabajan en diversos medios de comunicación, a todos aquellos que están trabajando en una cabina, aquellos que están en el periódico redactando la nota, corrigiendo todo lo que va a salir dentro de un momento, aquellos que precisamente hoy los medios de comunicación como es el internet, pues están atrás de una computadora, pues sacando los datos más precisos para que usted esté enterado de lo que está sucediendo. Bueno, felicidades a todos mis compañeros, con muchísimo respeto a todos, absolutamente a todos. Amigos cibernautas, no quiero mencionar a alguno porque luego se me escapan otros y la verdad que no quisiera caer yo en pues no mencionar a alguno, pero a todos los que me conocen, a todos los que yo conozco, de verdad muchísimas felicidades, con mucho respeto, con mucho aprecio como siempre. Bueno, ¿qué tenemos, amigos cibernautas? ¿Qué es lo que estamos viviendo el día de hoy, cuando todo indica que nos movemos al son que nos toque nuestros amigos estadounidenses, nuestro gran aliado, ¿no? Donald Trump, amigos cibernautas? Las declaraciones que han puesto a temblar en esta semana a México y a su gobernante y a sus gobernantes que también están en los estados, a los diputados, senadores y un sinfín de gente que está alrededor de la política, porque esto tiene que ver con la política. Pues bueno, el tema migratorio desató todo este problema que tiene que ver con la imposición de aranceles a nuestros productos. Muchos productos, muchísimos, amigos cibernautas, son los que llevamos a Estados Unidos, son los que exportamos. Y el gravísimo problema tiene que ver con la enorme incapacidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de detener el flujo migratorio. Este flujo migratorio que, como usted debe de saber, es un tema que trae desde la etapa de campaña el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Con ese tema, Donald Trump ganó muchos simpatizantes y a la vuelta de la esquina está la reelección del presidente de los Estados Unidos y nuevamente trae a la mesa un tema tan sentido, tan sensible como es el tema migratorio. Mire usted, en un principio incluso Donald Trump se comprometió a construir pues ese muro ahí en la frontera, ¿no? No se ha logrado, no porque no quiera, sino porque hace falta muchísimo dinero. Y ahora, precisamente cuando se acerca la etapa en la que habrá el de reelegirse, pues surge nuevamente el tema migratorio. Ahora lo llevó a otro extremo, que es el de la imposición de aranceles a los productos que nosotros exportamos. Y repito, tiene que ver mucho con el tema del flujo migratorio. A Andrés Manuel López Obrador se le había dicho en muchas ocasiones que nuestro país pues no estaba para soportar tanta gente que viene de otros países, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, a los que se le suman pues a otra gente que viene de otros lugares, de Haití y de otros lugares más alejados, que ven en México la posibilidad, la puerta para poder entrar a los Estados Unidos. Donald Trump ahora, al ver que México no ha puesto de su parte, nos manda esta gravísima medida que afectará a nuestra moneda, que afectará al comercio, precisamente cuando estamos en tratos de cerrar el TMEX, antes TLC, Tratado Libre Comercio, o el Telecán de América del Norte.
Canadá, Estados Unidos, México. Bueno, 5% a partir de lunes, que irá creciendo hasta llegar a un 25%. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ya lo escuchó usted, convocó hasta las piedras para que lo acompañen allá en Tijuana, Baja California, el día de mañana a las 5 de la tarde para defender, según él, la dignidad de México. Mal interpretada, porque la dignidad no se puede defender de esa forma, y menos en donde está convocando a los gobernantes que descuidarán sus propias tareas de decisiones en un momento tan crucial en el que se debería de estar analizando algún tipo de estrategia y no movilizando a la gente como si fuera prácticamente otra campaña más. Sin embargo, debemos de entender a este presidente, a su ideología populista que pretende nuevamente echar a andar para tratar de derribar lo que parece imposible ya de tumbar, amigos cibernautas, y que tiene que ver con los aranceles en los que seguramente a partir del día lunes nos estaremos levantando, abriendo los ojos con esa noticia que impactará no solo a nuestro país, sino también a gran parte del territorio estadounidense, si no es que a todo, sobre todo aquellos que son frontera con nuestro país, llámese pues Texas y otros países y otros estados más ahí de la Unión Americana. Mañana a las 5 de la tarde, Andrés Manuel López Obrador habrá de llevarse a ministros de los dos, de la Suprema Corte y a ministros de la Iglesia, a diputados, a senadores, a gobernadores, a organizaciones, a líderes, campesinos, obreros, diputados locales, presidentes municipales, amas de casa, como si estuviéramos allá en aquella época de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas llamó al pueblo de México a rescatar a nuestra petrolera, ¿no? Tiempos que ya pasaron y que parece que quieren revivir precisamente ahora. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, la convocatoria de Andrés Manuel López Obrador se da en medio del segundo día de negociaciones que representantes mexicanos tienen con sus homólogos estadounidenses por la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles, repito, del 5% si México no detiene la migración ilegal a territorio centroamericano, amigo, a la migración a territorio norteamericano, más bien la migración de centroamericanos que llega a territorio norteamericano, o sea, al territorio de los Estados Unidos. Ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador, esta convocatoria es un acto de unidad, es abierta, pero destacó que, repito, le acabo de decir, invitará a gobernadores, legisladores, partidos políticos, autoridades del Poder Judicial, empresarios, líderes obreros, campesinos, religiosos, amas de casa, hasta las piedras, hombre, vaya, buscando detener lo que parece ya imposible, amigos cibernautas. ¿Qué dijo el dirigente de la Coparmex, amigos cibernautas? ¿Qué dijo el señor Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal? Los del billete, los que generan los empleos. Bueno, duras sus declaraciones, fuertes las declaraciones del señor Gustavo de Hoyos, un personaje que, pues la verdad, habla siempre con mucha firmeza, con mucha seguridad. Escuchen lo que dijo. Mire, el acto de unidad al que convocó el presidente de México en Tijuana el día de mañana es ocioso y puede parecer un desperdicio valioso de tiempo, dijo Gustavo de Hoyos
presidente de la Coparmex. En una carta dirigida al mandatario mexicano, Gustavo de Hoyos señaló que si bien la Confederación reconoce al presidente por sus acciones para impulsar el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, ante el Senado y la reacción al enviar a una delegación a Washington luego de que se supo de la amenaza arancelaria de Trump, la convocatoria que hace el presidente ayer jueves por la mañana es totalmente inoficiosa. Lo dice Gustavo de Hoyos. Parecería un desperdicio valioso de tiempo ante la gravedad e inmediatez de la amenaza que usted se traslade hasta el punto más lejano de la Ciudad de México dentro del territorio nacional y distraiga en el mismo viaje a la mayor parte de quienes están llamados a tomar decisiones relevantes, así de ese tamaño. Y es cierto, amigos, esto no se va a solucionar con una marcha, no se va a solucionar con una convocatoria a la unidad. Creo que todos estamos unidos institucionalmente, quienes ejercen el poder público, y una sociedad como usted y como yo, que vemos que nos va a afectar económicamente. Eso no está en duda. Lo que está en duda es la forma en cómo Andrés Manuel López Obrador quiere resolver este problema. Este problema no se resuelve con una convocatoria a la unidad, cuando todo mundo estamos unidos en torno a un presidente que debería de tomar otra estrategia para tratar, pues, precisamente de contrarrestar lo que está haciendo el presidente Donald Trump. El meeting, amigos cibernautas, será mañana a las 5 de la tarde en el territorio de Tijuana, Baja California, aún dentro de nuestro país. Gustavo de Hoyos le dijo al presidente en su carta el día de ayer lo siguiente: le solicitamos respetuosamente que no distraiga al país con un mitin innecesario y ocioso, que le restará capacidad de acción a usted y a quienes deben tomar decisiones estratégicas e impostergables en momentos trascendentales para el futuro económico del país. También recomendó 5 acciones a Andrés Manuel López Obrador, entre las que destacan la realización de una reunión binacional con el presidente Donald Trump y confirmar su participación en la cumbre del G20 que se celebrará el día 28 y 29 de junio en Osaka, Japón. Reunión del G20 a la que ha dicho el presidente que no acudirá. Esta es la clase de líder que tenemos en nuestro país. Es la clase de persona por la que se votó o por la que votaron 35 millones de mexicanos. Bueno, dice Gustavo de Hoyos: estos son los foros multilaterales idóneos donde se puede lograr equilibrar las asimetrías económicas y geopolíticas que existen entre México y los Estados Unidos, lográndose declaraciones y resoluciones que combatan la amenaza arancelaria. ¿Cómo le hará Andrés Manuel López Obrador para detener todo esto cuando la exigencia de Donald Trump es detener también el flujo migratorio? Andrés Manuel López Obrador, usted lo recordará, que incluso le daba la bienvenida a los centroamericanos. Bienvenidos a nuestro país. Aquí encontrarán todo propicio. Aquí se les recibe muy bien. Aquí encontrarán comida. Aquí encontrarán empleo. Son miles y miles de centroamericanos que están llegando a nuestro país
amigos cibernautas, y no es porque no los queramos, y no es porque violentemos sus derechos, pero nuestro país no tiene capacidad para sostenerlos, para darles alimentos, para darles trabajo, cuando en nuestro país no existe, amigos cibernautas. Son medidas o son declaraciones populistas a las que hoy parece ser que le quiere echar reversa a Andrés Manuel López Obrador, amigos cibernautas. Tamaulipas es un estado en donde también llegan muchos centroamericanos. Tamaulipas es un estado que es fronterizo, amigos cibernautas, y allá en ese estado el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca afirmó que México debe de tener una posición clara y firme frente al presidente de los Estados Unidos, lo anterior tras las amenazas de aplicar aranceles a productos mexicanos por parte del señor Donald Trump. Y es que resulta que Francisco Javier Cabeza de Vaca ha dicho que no está muy de acuerdo en acudir cuando también se sabe que ellos institucionalmente están con el presidente, pero esto no es la mejor medida, e incluso en una entrevista ha declarado recientemente, hoy por la mañana, que él no acudiría, que él no iría a esta convocatoria de la unidad que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos sumamos a esta convocatoria en torno a la defensa de los intereses de la República, en torno al evento de defensa de la dignidad que se llevará en Tijuana y donde el mandatario estatal está convocado. Hay quienes no coincidimos en llevar a cabo o estar en un meeting, sino que llevar acciones que garanticen la soberanía nacional y poder llegar a respaldar la mesa de negociadores que se encuentran en Washington. Agregó, es cuestión de las formas en que se está llevando a cabo. Realmente, ¿qué es lo que se está debatiendo? Se pregunta. ¿Vamos a ir a ciegas a un meeting o realmente se tiene una estrategia donde el objetivo que se tiene es frenar esta amenaza? Francisco Javier Cabeza de Vaca, el único gobernador en el que en las pasadas elecciones el PAN logró retener casi todo el poder allá en ese estado. Un gobernador panista que parece ser está trabajando bien, pero no hay que olvidar que al ser una zona fronteriza hay estados americanos en donde los impuestos arancelarios habrán de afectar la economía. Por ello, la importancia de lo que dice de tener una estrategia y no ir a ciegas, donde él dice que está dispuesto a defender la soberanía nacional de otra forma, aportando a la mesa de negociación alguna otra estrategia, amigos cibernautas. Es lo que dice el gobernador, amigos cibernautas. Y si lo vemos bien, México, amigos cibernautas, analizándolo bien, parece ser que, como dicen por ahí, ya nos llevó pifas, porque México pues parece ser que no podrá evitar la imposición del 5% en sus aranceles. Y no hay que olvidar que también las calificadoras juegan un papel importante en la economía de nuestro país. Mire, habrá aranceles, calificadoras castigan a Pemex y consumo privado e inversión retroceden más de lo esperado. Lo dice un analista financiero economista que se llama Pedro Tello.
Fue una semana muy difícil para el gobierno de México. Pemex, el sector empresarial y la perspectiva para el país, no se llegó a ninguna negociación con Estados Unidos. Pedro Tello indicó que el INEGI dio noticias muy poco alentadoras. El consumo privado tuvo una disminución, al igual que la inversión privada. A la economía mexicana no se le perfila un buen escenario. No hay manera, pues, para evitar la aplicación del 5% de aranceles. Es lo que dice Pedro Tello, amigos cibernautas. Y tan no estamos en lo que estamos, tan mal está el rumbo de la economía, que el barco se está hundiendo y no lo ve el presidente López Obrador. Mario Maldonado, en una de sus columnas políticas, escribe que el presidente, a propósito, precisamente cuando las calificadoras como Fitch, Moody's y Standard & Poor's, pues han dado calificaciones no muy agradables al presidente de la República. El presidente, dice Mario Maldonado, puede disentir con estas calificadoras o de la metodología de estas calificadoras para asignar calificaciones a la deuda del gobierno mexicano. La Secretaría de Hacienda de México puede expresar su desacuerdo con el enfoque aplicado para degradar casi al mismo tiempo los bonos soberanos y los de Pemex. Rocío Nale puede tildar de hipócritas, pero lo que no pueden hacer es evitarlas. Los fondos globales tienen miles de millones de dólares invertidos en bonos mexicanos y necesitan saber si les van a pagar en tiempo y forma o si mejor se llevan su dinero a otro lado. La mejor forma de saberlo es a través de las calificadoras de valores. Y aquí es donde la puerca tuerce el ramo, porque ya sabe usted que AMLO siempre tiene otros datos. Bueno, lo sabe el presidente y lo debería de saber, porque dice Mario Maldonado, cuando fue jefe de gobierno, los dos secretarios de Hacienda que tuvo, Carlos Ursúa y Arturo Herrera, tuvieron que renegociar la deuda y se enfrentaron a las calificadoras. Argumentar que su metodología tiene fallas porque no toman en cuenta la variable de la corrupción es, por decir, lo menos inocente, por no decir que pues están bien penitentes, ¿no? A las calificadoras lo que les importa es la capacidad de pago de las entidades que emiten deuda en los mercados, y cuando ven una tormenta a la vista, actúan como lo hicieron el miércoles y jueves con el Soberano y con Pemex. La analogía del barco y la tormenta ayuda a describir de mejor forma lo que están viendo no solo las calificadoras, sino los bancos de inversión, los organismos internacionales y el propio Banco de México, que la economía mexicana se está debilitando rápidamente por diversos factores. Uno, muy importante, es la sequía de inversión privada ligada a la industria financiera. O sea, no sabe el tema y repercute mucho porque estamos hablando de gente que no sabe qué hacer. Lo que estamos viviendo el día de hoy nos puede llevar a una recesión, nos puede llevar a una inflación. Son muchos factores, amigos cibernautas, pero son muchos factores, amigos cibernautas, pero la verdad es que la economía se puede agravar, se tiene que revisar, como dice María Teresa Domínguez Rivera,
a quien enviamos un saludo y está con nosotros hoy viéndonos, dice que se revise la política económica y social del país antes de que se agrave la crisis. Y es muy cierto todo esto, amigos cibernautas. Se tiene que revisar la política económica y social del país, pero el rumbo que le está dando a nuestro país Andrés Manuel López Obrador parece ser que es el equivocado. Y por lo pronto, hoy Donald Trump, hace un rato, amigos cibernautas, ha dicho que Estados Unidos mantiene su decisión de aplicar aranceles a las importaciones mexicanas desde el lunes, a pesar del progreso en las conversaciones con México para frenar el flujo migratorio hacia el norte, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, amigos cibernautas. Así que, pues parece ser que es inevitable, amigos cibernautas, lo que va a suceder. Es decir, el lunes estaremos amaneciendo con la imposición de estos aranceles. Ya es una decisión tomada, nos aplican los aranceles y luego sí se pone a negociar. Hay un avance, dice Donald Trump, sin embargo esto no impedirá que el lunes nos aplique ya el primero de estos aranceles, que irán creciendo hasta llegar al 25%. Por lo pronto el lunes, lo confirma la portavoz de la Casa Blanca, a pesar del progreso en las conversaciones con México para frenar el flujo migratorio hacia el norte, mantiene su decisión el gobierno estadounidense de aplicar aranceles. Y cuando le digo flujo migratorio, le estoy hablando que precisamente ayer, amigos cibernautas, después de que Marcelo Ebrard se reunió con el canciller el par que tiene allá en Estados Unidos, llámese Mike Pompeo, y otros funcionarios estadounidenses como el señor Wilbur Ross o el señor Robert Lighthizer, definitivamente parece ser que esto no impedirá que se aplique estos aranceles. Ayer se había realizado un encuentro, y déjeme decirle, amigos cibernautas, que después de esta reunión Marcelo Ebrard dio una declaración en donde afirmó que se desplegarán en toda la frontera de nuestro país 6,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país, de allá de donde vienen los guatemaltecos, de donde vienen los salvadoreños, de donde vienen los hondureños, amigos cibernautas. Salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, haitianos y todos los ilegales que piensan entrar en nuestro país por la bondadosidad de Andrés Manuel López Obrador, que hoy no sabe cómo detenerlos, por lo que podríamos afirmar que la primera instrucción que ha dado Donald Trump es que México despliegue a su Guardia Nacional en la frontera sur para tratar de detener el flujo de miles y miles de centroamericanos que pretenden llegar a los Estados Unidos. Estas son las consecuencias de un mal gobierno que no ha sabido aplicar medidas exactas para contener el flujo migratorio, que no solo afecta a los Estados Unidos, sino que nos afecta a nosotros también, porque no tenemos capacidad para tenerlos en nuestro país, amigos cibernautas. Así están las cosas en este país que parece ser que no toma rumbo, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Gracias. ¿Cómo lo viste? NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por continuar en este espacio, de verdad muchísimas gracias, amigos cibernautas, por la oportunidad que nos dan de estar aquí con ustedes, de permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, de su vehículo, donde quiera que ustedes estén, amigos cibernautas, muchísimas gracias. Bueno, hace unos días, amigos cibernautas, un periodista cuestionó, un periodista compañero de los medios de comunicación, Julio Ortiz, cuestionó al presidente de la República acerca de los casos de nepotismo que se están dando en el gobierno de Cuitláhuac García, un gobierno que ha sido totalmente irrespetuoso de cuidar precisamente esta situación y al que no le ha importado pues precisamente lo que la gente pudiera pensar, lo que pudieran decir, amigos cibernautas. El subsecretario de la Secretaría de Finanzas, por ejemplo, es un personaje que se dice que es pariente de Cuitláhuac García, y sin embargo Cuitláhuac García lo ha negado rotundamente, pese a que se tienen pues cierta información con relación a que efectivamente es una persona que está ligada con cierto grado de parentesco. Sin embargo, pues esto no se ha podido pues así indagar más a fondo, pero se tienen datos donde efectivamente Eleazar Guerrero, el subsecretario de Finanzas, subsecretario de Ingresos y Administración de la Secretaría de Finanzas, tiene un parentesco con el gobernador. Este periodista, Julio Ortiz, cuestionó al presidente, lo interrogó, bueno, le dijo que Cuitláhuac García estaba cometiendo actos de nepotismo y que pues esto pues era del dominio público. Bueno, Andrés Manuel López Obrador había recomendado a Cuitláhuac García que no incurriera en estos casos de nepotismo y en todo caso a dar una explicación pública de lo que está sucediendo en el estado de Veracruz. En el gobierno de Cuitláhuac García se deben investigar y terminar los casos de nepotismo que se están registrando, pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya se hizo la denuncia y estoy seguro que Cuitláhuac, quien es un hombre honesto, de ahí no lo baja, aunque sea un inepto para gobernar, de honesto no lo baja, aunque no tenga la más mínima idea de lo que es estar al frente del gobierno. Bueno, dijo que es un hombre honesto, íntegro, nada que ver con los gobernadores anteriores. Pues sí, nada que ver, porque no tiene ni tantita idea de qué es lo que hace como gobernador, ¿no? Bueno, nada que ver, pues sí, es cierto. Va a tomar en cuenta el planteamiento y tiene que dar una explicación. Es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Estamos revisando que no haya nepotismo antes en Veracruz. Estamos revisando que no haya nepotismo y no pase lo que sucedía antes en Veracruz, que el papá era gobernador, el hijo presidente y el otro hijo senador. Ya no, ya basta, que la autoridad competente actúe. Bueno, yo creo que no se ha entendido bien lo del concepto de nepotismo, ¿no? Porque estamos hablando aquí en el caso del gobernador, que tiene a un primo que es subsecretario de Ingresos del gobierno del estado de Veracruz, allí en la Secretaría de Finanzas, un personaje ligado sentimentalmente e incluso por la esposa, que esta sí es en línea directa, según se sabe, de Cuitláhuac García, amigos cibernautas. Eleazar Guerrero, por lo tanto, viene siendo pues digamos pariente, no sé si es una prima o una hermana, no recuerdo muy bien, es una prima, la esposa que pues, es prima del gobernador, y Eleazar Guerrero pues es el esposo, ¿no? Incluso se habla que los hijos de este señor de Eleazar Guerrero trabajan en la Secretaría de Seguridad Pública. Los casos de nepotismo en el DIF,
en el DIF del gobierno del estado. Ahí trabajan los hijos de Eleazar Guerrero, los hijos de la prima del gobernador, amigos cibernautas. Incluso a veces en los casos de nepotismo llegan a los amigos que son favorecidos en algún cargo público, amigos del gobernador o del gobernante en turno. Pero más grave aún es que sean parientes, hasta creo que lo señala la ley, hasta en el 3er o 4er grado de parentesco, amigos cibernautas. Entonces lo que sucede con Eleazar Guerrero, pues prácticamente sí es un caso cínico de nepotismo del gobernador, al que no le importa, amigos cibernautas, lo que la ley diga, como está comprobado. Bueno, el Ejecutivo Federal, o sea, Andrés Manuel López Obrador, consideró que ante las críticas por este tema, el mandatario veracruzano debe actuar, así como la autoridad competente, pues en su opinión no debe de ocurrir lo mismo en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares. Yo no recuerdo que en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares haya existido nepotismo, no lo recuerdo sinceramente. A lo mejor usted sí lo recuerda, yo no recuerdo en un caso de nepotismo con Miguel Ángel Yunes Linares. Su hijo fue candidato a una alcaldía en Veracruz, Fernando Yunes Márquez, pero eso no puede ser considerado como nepotismo porque fue una elección. Si la ley prohibiera que el hijo de un gobernante se postulara a un cargo de elección popular, pues lo señalaría y no se podría hacer. No está señalado, por eso está permitido. En el caso del parentesco, sí está prohibido que se le dé un cargo a algún pariente en 3er o 4er grado dentro de la administración pública del gobernador en turno o del presidente de la República también en turno, amigos cibernautas, o de un presidente municipal, amigos cibernautas, ¿no? Entonces sí estaríamos hablando de casos de nepotismo, cuando algún funcionario municipal, estatal o federal le da un cargo público dentro de su administración a algún pariente que tenga. Es un caso de nepotismo, amigos cibernautas. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que de ninguna manera serían aceptadas las prácticas de nepotismo e incluso dijo desconocer pues este tema, amigos cibernautas. Así que hay muchas situaciones que en el gobierno de Cuitláhuac García están mal, e incluso el presidente de la Junta de Coordinación Política, déjeme decirle antes que hasta el famoso Bola 8, secretario de gobierno Eric Cisneros, había dicho que no, que eso no es nepotismo, que hay cosas más importantes que hacer, como investigar lo de los problemas de la administración anterior, pero no, aunque no hay nadie que lleve su apellido, dijo el famoso Bola 8, que lleve el apellido del gobernador, por lo que en ese sentido no hay nepotismo. Cuando incluso, digo, no puede ser que no lleve su apellido, son 3er o 4er lugar en parentesco, o sea, puede ser que no lleven el apellido y ya por no llevar el apellido significa que no hay nepotismo. Pues está muy equivocado el secretario de gobierno o es muy ignorante de plano, ¿no? Eric Cisneros es un total ignorante de las leyes, sinceramente, amigos cibernautas. Pero bueno, dice Cuitláhuac García que todo lo que sucede en su gobierno es porque lo están torpedeando por afectar intereses. Desde un sector de la prensa en Veracruz, lo dijo el gobernador precisamente en el Día de la Libertad de Expresión, desde un sector de la prensa en Veracruz se ha torpedeado al gobierno estatal y a su gabinete, pero se debe a que antes nunca se le había permitido cuestionar, a que hay cero tolerancia a la corrupción y eso lastima a algunos adversarios del pasado. Déjeme decirle que en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se nos permitió nunca se nos coaccionó el poder hablar
de la forma de gobernar de Miguel Ángel Yunes Linares. Está usted muy equivocado, señor Cuitláhuac. En el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, es cierto, amenazas siempre han existido. En el gobierno de Javier Duarte hubo muchos homicidios de periodistas a quienes hoy recordamos, homicidios derivados precisamente de la coacción y de la amenaza. Pero en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, que yo recuerde, amigos cibernautas, y no lo estoy defendiendo, en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares hubo un serio distanciamiento con los medios de comunicación. En otras ocasiones, administraciones de Javier Duarte, en 2 o 3 ocasiones, este medio de comunicación sufrió amenazas. Pero en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no vivimos esa situación. Así que el decir que en gobiernos anteriores o en el gobierno anterior hubo esto de amenazar o de que no tenían libertad para hablar, yo creo que está equivocado, sinceramente. Y no es un sector de la prensa, señor Cuitláhuac García. Lo que nosotros transmitimos a través de los medios de comunicación es el mal gobierno que usted está encabezando. Es un gobierno que no tiene pies ni cabeza. Es un gobierno que no ha tenido capacidad para poder resolver el gran tema de la inseguridad que vivimos en todo el territorio estatal. Son los secuestros, son las ejecuciones, son los homicidios, son las extorsiones, el cobro de piso, el derecho de piso y un rosario de delitos que usted no ha podido resolver. No es un sector de la prensa, señor Cuitláhuac García, que le quede a usted muy claro y que le quede muy claro al famoso Bola 8, a don Eric Cisneros. Bueno, así que desde la Junta de Coordinación Política ha dicho Juan Javier Gómez Casarín que se realizarán auditorías. Hágame usted el canijo favor. ¿Auditorías? ¿Auditorías o una investigación que tiene que ver con quienes están dentro de la nómina estatal? Auditoría, pues tendría que ver a lo mejor con los recursos públicos, ¿no? Pero aquí no es una auditoría, es como una investigación para conocer si hay alguien que sea pariente del gobernador, como ya está documentado don Juan Javier Gómez Casarín. No nos hagamos. El Congreso del Estado podrá promover auditorías, dice don Juan Javier Gómez Casarín, para descartar casos de nepotismo en las distintas oficinas públicas de la entidad. No descartó solicitarlas en casos de que sea necesario. Afirmó que la legislatura debe de entrarle a la polémica que existe en torno a casos de nepotismo, los cuales no le hacen ningún bien a Veracruz. Pues sí, ya lo sabemos, pero eso dígaselo al gobernador. Dígale usted que lo de Eleazar Guerrero, pues sí es un caso de nepotismo, ¿no? Hay un sinfín de cosas que están sucediendo, no es un tema de la prensa. Hay parientes de Cuitláhuac García en el gobierno, primos, incluso primos de Cuitláhuac y Eleazar Guerrero, y pues la verdad, incluso se habla del mal manejo de cómo se están dando los negocios de la obra pública, contratos a empresas aliadas, a parientes del gobernador. O sea, está documentado. Lea usted la columna también de la compañera Claudia Guerrero, donde habla de negocios, de contratos, de primos de Eleazar Guerrero y de Cuitláhuac García al amparo del poder. Pues es una verdadera corrupción. Don Juan Javier Gómez Casarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, diputado local, coordinador de la bancada de Morena, amigo del gobernador del estado, está ahí por amistad del gobernador. Dígaselo usted al gobernador, don Juan Javier Gómez Casarín. Lo que está sucediendo en Cruz es terrible. No es un sector de la prensa, es la sociedad que se manifiesta a través de los medios para decirles que están realizando un mal papel.
no han podido con la inseguridad. Vean lo que está sucediendo en el sur de Veracruz. Más de 10 homicidios en 2 o 3 días. Ejecución, disparado el crimen. La gente está cerrando los negocios en Coatzacoalcos, en Minatitlán, en Acayucan, en Jaltipan, en Cozoleacaque. Homicidios, ejecuciones. La gente baja las cortinas, los empresarios están yendo. No es un sector de la prensa, don Cuitláhuac García. La inseguridad usted no la ha podido contener. Es la mala administración que usted encabeza porque no tiene conocimiento de lo que usted está haciendo ahí sentado en la silla de Palacio de Gobierno. Es la enorme ola de sangre que corre por todo el territorio nacional, por toda la zona sur del estado de Veracruz. Repito, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozoleacaque, Acayucan, muchas ejecuciones sin que nadie, absolutamente nadie la detengan, no paran las ejecuciones, amigos cibernautas, los asaltos, los del fuero común se siguen incrementando. La Guardia Nacional no ha podido con el paquete del crimen organizado o de la delincuencia organizada. Esa es la realidad, don Cuitláhuac García. No la podemos tapar con un dedo. No es un sector de la prensa la que lo ataca, es la sociedad que se manifiesta de los errores de su mala administración, de lo mal que está usted trabajando, don Cuitláhuac García. Así que ojalá y haga usted caso de lo que dice el presidente de la República, que los casos de nepotismo están prohibidos y usted los está cometiendo. Usted está permitiendo que sus familiares estén dentro del gobierno estatal, don Cuitláhuac García. Así que ojo, mucho ojo. Bueno, ahí la dejamos, amigos cibernautas, pero que quede claro, no es un sector de la prensa, es la sociedad la que se manifiesta. Bueno, gracias por habernos acompañado. Felicidades a mis amigos periodistas, a los que ejercen la libertad de expresión. Feliz fin de semana. Nos vemos aquí, si Dios lo permite, el próximo lunes. Dios los bendiga mucho. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.